Si solo escuchas a los medios occidentales tradicionales y a las voces del gobierno, pensarás que no solo estamos ganando esta guerra con Irán, sino que prácticamente ya la tenemos asegurada. Y que dentro de poco, el lado iraní, tan dividido como está, y sin que nadie sepa muy bien quién manda allí, acabará rindiéndose y aceptando nuestras condiciones. Eso es lo que pensarías si te quedas con lo que dicen los medios convencionales. Pero si realmente escuchas todo, y sobre todo si prestas atención a lo que pasa sobre el terreno, te vas a llevar una impresión bastante distinta. Y quienes confían en los medios tradicionales quizás se sientan decepcionados en el futuro. Vamos a intentar ir al grano y dejar a un lado todo ese ruido, con alguien que ha estado recientemente sobre el terreno y puede contarnos de primera mano cuál es la realidad allí. Me refiero a nuestro buen amigo Patrick Henningsen, periodista y analista geopolítico. Es el fundador del portal de análisis de noticias 21stCenturyWire.com y presentador del programa Sunday Wire. Y por supuesto, acaba de regresar de Irán. Por lo visto, has podido dormir un poco más, así que eso está bien. Bienvenido de nuevo al programa, Patrick. Es un placer estar contigo, Daniel Davis. Mira, antes de entrar en todo esto, porque lo que voy a mostrar aquí es algo bastante extraño, me gustaría que nos dieras una visión general. La última vez que te tuvimos fue cuando aún estabas en Teherán. Habías visto las procesiones fúnebres. Me pregunto desde entonces, tanto por la gente corriente con la que hablaste, como por los funcionarios que entrevistaste allí, ¿cuál es tu impresión de cómo están ahora, entrando en esta situación actual en la que podríamos estar a punto de escalar? Porque el presidente Trump, hace un par de días, o quizá fue ayer, dijo que la semana que viene vamos a atacar la infraestructura energética, y esto podría escalar de verdad. ¿En qué punto está ahora mismo la parte iraní? Sí, es un buen punto de partida, Daniel. Tuve el gran privilegio de asistir a una conferencia a la que solo podían acudir periodistas internacionales e iraníes seleccionados. Fue básicamente en Mashhad, la ciudad santa de Mashhad. La persona que dirigía esa conferencia era el presidente del Parlamento, Ebrahim Assisi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de la República Islámica de Irán. Hicimos varias preguntas muy directas y hubo algo que quedó clarísimo. Se puede decir que esto es más o menos la línea política consensuada a nivel gubernamental en Irán. Dijo, y cito lo más fielmente posible a la traducción real, los videos están en YouTube, dijo: no tenemos ninguna, repito, ninguna expectativa de que Estados Unidos pueda cumplir o llegue alguna vez a cumplir cualquiera de sus obligaciones en ningún acuerdo. Bien, deja que eso cale un momento. Lo que eso significa, Daniel, es que los iraníes no son tontos. No se hacen ilusiones con todo ese teatro, esa pantomima con J.D. Vance en el programa de Joe Rogan y todo lo demás que Estados Unidos sigue lanzando para mantener esa fachada de negociaciones. Los iraníes saben exactamente lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos lo sabe y todo el mundo lo sabe. No creo que todos los estadounidenses lo sepan, pero Estados Unidos está básicamente creando provocaciones planificadas, junto con sus aliados, usando distintos métodos o lo que sea, para hacer que los barcos salgan de las rutas del Golfo Pérsico iraní, aprobadas oficialmente. Todo eso con el fin de provocar incidentes que le den a Estados Unidos una excusa para escalar militarmente, para atacar objetivos concretos en islas, estaciones de radar, infraestructuras, a lo largo del estrecho de Hormuz, así como en ciudades del sur como Bandar Abbas, Chabahar, Konarak y otras. La idea es ir degradando, poco a poco, durante meses, la capacidad de Irán para administrar y controlar físicamente el estrecho de Hormuz, que, como bien sabemos, Dani, es su mayor base en todas estas negociaciones. Así que Estados Unidos se está centrando específicamente en eso. Y según los iraníes, si lo que dicen va en serio,
entonces saben que Estados Unidos nunca que entró en el memorando de entendimiento como una maniobra. Así que si aceptas que Estados Unidos e Israel intentan ganar 3 o 4 meses más, hasta después de las elecciones de mitad de mandato, para rearmarse y reagruparse, entonces toda esta pantomima demuestra que Estados Unidos claramente no tiene ningún interés en cumplir sus obligaciones. No habrían socavado algo tan fundamental como la cláusula 1, con ese falso acuerdo de normalización entre la mitad del gobierno libanés e Israel. Eso mató la cláusula 1 y luego, por supuesto, la 4, la 5 y las demás fueron anuladas por los propios Estados Unidos. Así que de eso va la conversación iraní, Daniel. ¿Ves cómo es totalmente distinta de la conversación estadounidense? Bueno, veamos eso, porque es un punto realmente importante si se puede lograr. Hay mucha gente en Estados Unidos que dice, sí, todos estos ataques que estamos llevando a cabo, creo que van 5 rondas hasta ahora, desde el 7 de julio, tienen que ver con debilitar la capacidad del lado iraní para controlar el estrecho de Hormuz. Ahora bien, como ya hemos comentado antes, hay como media docena de formas distintas en las que Irán puede controlar realmente el estrecho de Hormuz. Y por mucho que golpees objetivos a lo largo de la costa, no vas a conseguirlo. No hay suficientes objetivos de los que estás atacando que formen parte de lo que mantiene el control por parte iraní. Básicamente, se trata de esas 30 y tantas bases de misiles repartidas por todo el país que ni siquiera tenemos capacidad de destruir. Así que por mucho que golpeemos la costa, me da la impresión de que eso ni siquiera afecta a su control real del estrecho de Hormuz. Pero bueno, eso es lo que la gente cree. Así que, te pregunto, como alguien que... ¿Me oyes, Patrick? Sí, te oigo, Daniel. ¿Has oído mi pregunta? Yeah, I can hear you, Daniel. Repitamos solo la última parte. He perdido la segunda. La última parte es que estamos diciendo que si destruimos suficientes de esos radares y otros objetivos a lo largo de la costa, eso podría eliminar la capacidad de Irán para controlar el estrecho. Así que te pregunto, ¿eso es correcto? ¿O el hecho de que tengan esas 30 y tantas ciudades de misiles repartidas por todo el país haría que siguieran teniendo el control? ¿O Estados Unidos realmente podría debilitarlos? Bueno, creo que las bases de misiles que tiene Irán pueden impedir que Estados Unidos lleve a cabo cualquier operación terrestre. Ya sabes, ese sueño de Jack Keane sobre la isla de Karg, eso lo hace imposible. Así que, digamos, tienen la capacidad de golpear cualquier posición estadounidense fortificada si deciden establecer alguna en el Golfo Pérsico. Pero aparte de eso, sí, Estados Unidos puede obstaculizar, puede complicarles la vida a los iraníes en lo que se refiere a la gestión física del estrecho. Y estoy seguro de que esa es la intención. Pero en la práctica, está haciendo dos cosas. Esto está envalentonando y dando la razón a los sectores más duros de Irán, que dicen que con Estados Unidos no se puede negociar, que no negocia de buena fe y que básicamente está empeñado en la destrucción total del país iraní, de su sociedad y, en definitiva, de su civilización. Así que en realidad Estados Unidos les está haciendo el trabajo. Desde febrero, diría yo, lo que ha hecho Donald Trump es eliminar y destruir por completo a la oposición en Irán. Cualquier oposición, cualquier apoyo a Estados Unidos, cualquier voz contraria al gobierno, al líder supremo o al consejo, lo que sea. Estados Unidos ha hecho un trabajo tan eficaz y tan completo destruyendo esa oposición con todo lo que está haciendo, con cada acción que toma, al evitar la diplomacia. Y de nuevo, ni siquiera creo que estén intentando evitarlo. Daniel, yo tengo una visión mucho más cínica. Es decir, no tienen ninguna intención de llevar a cabo negociaciones ni una diplomacia real. Mantienen la posibilidad de que si Irán se somete completamente a nuestra voluntad, si se doblega y muestra una sumisión total, entonces serán nuestros amigos y podremos considerarlos un socio para negociar.
Pero eso no es una postura realista. Así que hay que verlo desde el punto de vista del Pentágono. Tienes a Pete Hegseth al frente de un fracaso monumental, histórico, no solo por las pérdidas del ejército estadounidense, sino por el fracaso estratégico básico de todo esto. Pero aún tienen que mantenerse ocupados. Todavía tienen que salir y demostrar que sus operaciones siguen siendo viables. Así que creo que están utilizando este engaño del memorando de entendimiento para alterar y cambiar los hechos sobre el terreno en el estrecho de Hormuz, de modo que puedan afirmar que en el futuro podrán jugar con una posición más fuerte. Pero gran parte de esto también es política. Tienen que aparentar actividad, incluso con un arsenal de armas algo reducido. Aún así, deben seguir avanzando, aunque sea poco a poco, hasta que llegue el momento en que estén en una posición más sólida. Ya sabes, después de haberse rearmado y recargado. Y también Israel tiene que encontrarse en esa misma posición de fuerza. Estados Unidos no puede actuar contra Irán y dejar a Israel completamente expuesto. Así que este calendario afecta tanto a Estados Unidos como a Israel. Es así como yo lo interpreto, simplemente basándome en las acciones de Estados Unidos. Estoy adoptando una visión muy realista y objetiva. No veo ningún cambio en la política estadounidense, ni en su retórica ni en sus acciones, a pesar de toda esa fachada de un memorando de entendimiento en negociación. Nos gustaría pensar que hay gente que quiere ver un acuerdo de paz o un alto el fuego, pero en esta administración yo diría que en absoluto. No confiaría en nadie, ni lo más mínimo. Vamos a profundizar en eso, porque es una posición muy problemática para Estados Unidos, e incluso contradictoria con lo que hemos visto públicamente por parte del gobierno. Por un lado, el 17 de junio, cuando el presidente Trump firmó esto, reconoció algo así como, oye, nuestra reserva estratégica de petróleo tiene para unas 4 semanas más. Y si seguimos así, si el estrecho sigue cerrado, podríamos tener una depresión global. Eso fue lo que dijo en aquel podio, en ese momento tan conocido en el que Sullivan lo afirmó. Pero luego, cuando empiezas a mirar las acciones desde entonces, a menos que, no sé, se le haya olvidado todo lo que había dicho, porque ahora, si te fijas, apenas unos días después de aquello, cuando empezamos a decir, y quiero decir que fue, no lo tengo delante ahora mismo, pero creo que fue más o menos desde el día 17 cuando lo firmamos hasta alrededor del 20 y tantos, quizá el 25, dijimos que íbamos a establecer un corredor sur. Y eso era una violación directa del punto número 5. Te lo leo. La República Islámica de Irán hará los arreglos necesarios, empleando sus mejores esfuerzos para garantizar el paso seguro de buques comerciales sin ningún cargo durante 60 días, desde la región del Golfo Pérsico hasta el Mar de Omán y viceversa. Eso fue lo que dijimos. Y luego, apenas unos días después, nos estábamos instalando allí, algo que claramente no estaba en el memorando de entendimiento. No había ninguna oportunidad para eso. Y eso generó una dinámica que acabó con ellos diciendo, no, esto lo controlamos nosotros, y si hacéis eso, estáis violando el acuerdo, y vamos a usar la fuerza para impedir que pasen barcos por aquí en contra de lo que hemos establecido. Y entonces empezó todo el incendio, y todo lo que tú conoces también. Así que parece que sabíamos que eso iba a causar problemas económicos, por un lado, pero al mismo tiempo estábamos tomando medidas para asegurarnos de que ese estrecho no se abriera, lo que habría aliviado la presión. Y ahora la presión ha vuelto. ¿Cómo se pueden conciliar esas dos posturas? Bueno, a mí me parece bastante claro, Dani, que si miras la cronología del memorando de entendimiento y el calendario que se estableció, principalmente el que Estados Unidos había aceptado o quizá era el que habían rechazado, estamos hablando de ese periodo de 60 días después del hecho, que sería la primera fase. Pero todo esto parece coincidir de forma bastante fluida con el hecho de que Estados Unidos, la administración Trump, cada 60 días envía una carta al Congreso,
De hecho, acaban de mandar una en las últimas 24 horas, básicamente para prorrogar esa especie de continuación de una guerra no declarada o de acciones u operaciones militares contra Irán, sin tener que pasar por el Congreso a través de la Ley de Poderes de Guerra. Así que solo una prórroga de 60 días, y lo que hacen es seguir con ese mismo ciclo. Y yo realmente creo que la Casa Blanca de Trump piensa que este es el modo en el que van a llevar adelante esta guerra, con prórrogas ejecutivas de 60 días. Así que van a mantener las cosas en marcha, tienen que hacerlo, aunque sea a baja intensidad. Pero ellos creen, y yo estoy convencido de que es así, y creo que las pruebas lo respaldan, que pueden hacerlo. Piensan que es una estrategia, pero no lo es. Son solo tácticas. Van a golpear toda la infraestructura de radares y van a degradar y debilitar la capacidad naval de Irán o su capacidad logística o de radares o cualquier capacidad administrativa que tenga para gestionar el estrecho de Hormuz. Entonces dirían algo así como, bueno, Irán no puede cumplir con su obligación porque lo hemos bombardeado tan duramente después de, digamos, 4 o 5 meses, quizás hacia septiembre, octubre o noviembre. Y con eso harían esa afirmación y construirían ese argumento. Así que seguirán insistiendo en esto, creo yo, porque no tienen otra opción. Estados Unidos no puede cortar por lo sano ni abandonar a Israel. Todas esas cosas son insostenibles para Washington. Así que, básicamente, van a mantenerse ahí y continuar con una especie de conflicto a largo plazo, de baja intensidad, hasta que puedan. Sabes, Patrick, el problema con eso es el siguiente. Esto no es Afganistán. No es la guerra de Irak, donde literalmente podías seguir indefinidamente. Podías estar 8 años en Irak, 20 años en Afganistán. ¿Y a quién le importaba fuera del país? Hay muchas cosas que sí importan. Te doy solo un ejemplo importante, uno que Trump ya ha señalado. La reserva estratégica de petróleo está ahora mismo en su punto más bajo. De hecho, esto es a fecha del 3 de julio, según los datos más recientes que he podido encontrar esta mañana. Está en su nivel más bajo desde 1983 y ahora o va a seguir bajando o vamos a dejar de usar la reserva estratégica de petróleo. Pero si dejamos de usarla, eso reducirá la oferta a nivel global y eso hará que el precio vuelva a subir. En cualquier caso, si a esto lo llamas ir desgastando poco a poco, pero pasan meses hasta que Irán, al menos en apariencia, deje de poder controlarlo, estamos en un problema serio. Olvidémonos por un momento de las elecciones de mitad de mandato. Esto va a causar problemas económicos este verano. ¿Cómo conciliamos esas dos cosas? Mira, no creo que eso se pueda justificar económicamente. Va a ser dolor en la gasolinera, presiones inflacionistas para Estados Unidos y, de hecho, para la economía global. Pero la verdadera pregunta es por qué Estados Unidos tiene que seguir pisando el acelerador, aunque sea con una intensidad media, contra Irán. ¿De dónde viene eso? ¿De alguna gran doctrina o estrategia militar? ¿O de algún tipo de beneficio financiero para Estados Unidos y para el círculo más cercano de Trump? Yo puedo ver las opciones de venta y de compra sobre acciones y futuros del petróleo. Sí, puedo ver que están ganando dinero. Wall Street, Howard Lutnick y gente como él están ganando mucho dinero con el lado oportunista de todo esto. Pero para Estados Unidos en su conjunto, claro, no hay nada positivo ahí. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Y tiene que ser, y no quiero sonar demasiado obvio ni caer en clichés, pero creo que, basándome en las declaraciones del lobby israelí y de todos sus emisarios en Washington, en J Street y en otros lugares, están atacando con mucha fuerza a Trump por haber levantado el pie del acelerador antes, o por intentar mantener la presión sobre Estados Unidos para que sigan el juego contra Irán. Y sea cual sea la privación económica que eso provoque, la verdad es que no les importa. Es bastante evidente que no les importa. Puede que a los estadounidenses sí les importe,
o que estén sufriendo por eso en muchos niveles distintos, pero desde luego, a la gente que está presionando a ese lobby no le preocupa en absoluto. Así que van a conseguir lo que quieren, que Estados Unidos mantenga cierto nivel de presión militar sobre los iraníes y debilite su posición. Y luego podrán argumentar que Irán no es capaz de gestionar el estrecho de Hormuz. Lo veo venir. Esa será la jugada, de todos modos. Ahora bien, sea así o no, este plazo de 60 días es importante, Daniel, porque justo esta semana en el Senado, los demócratas en realidad tumbaron la ley de defensa, la NAA, un pequeño paquete de 1 billón con 150,000 millones, que bueno, no estoy diciendo que eso sea... Quiero decir, estoy seguro de que volverán con otras versiones de esto, pero algo así no lo había visto nunca. Lo impulsaron Bernie Sanders y Chris Van Hollen, senadores. Y la verdad, me sorprendió un poco. No pensé que los demócratas, ni tampoco los pocos republicanos disidentes, fueran capaces sinceramente de hacer algo así. Así que hay un poco de presión política moviéndose ahí de una forma que no habíamos visto antes. Y a nivel del Senado, ¿qué nos dice eso? Nos dice que quizá no hay un consenso total sobre esta guerra en Washington. ¿Quién sabe? Pero creo que nuestra mejor esperanza no va a venir de la Casa Blanca de Trump, Daniel. Va a venir de presiones externas, de otros lugares. Bueno, sin duda va a haber cierta presión, y esa presión económica va a empezar a apretar y a hacer daño a algunas personas. Y la gente, cuando empieza a sufrir económicamente, normalmente no se queda callada. Veremos cómo se desarrolla eso. Pero como decías hace un momento, también hay presión desde el otro lado. A quienes no les importa cuál sea el resultado, ni el dolor a corto plazo, solo quieren que la guerra continúe. Mencionabas hace un minuto que todo este asunto absurdo de la isla de Karg ha vuelto de alguna manera, y que el general Wes Clark dijo algo. El general Jack Keane comentó que era una buena idea, y el general Kellogg también lo dijo. Los tres, generales retirados de 3 y 4 estrellas, coincidieron en que sí, que era una idea estupenda. Pues bien, hace un par de días, el propio general Kellogg fue un poco más allá al decir que tenemos el acuerdo para mantener, y va a usar este término, para mantener abierto el estrecho de Hormuz. Tenemos la capacidad militar para mantener abierto el estrecho. Ya lo hemos demostrado antes, y podemos hacerlo. Ahora, la segunda pregunta. ¿Tenemos la voluntad de hacerlo? No, pero el presidente Trump sí la tiene. Y esa es la cuestión que planteamos al pueblo estadounidense. Tenéis que apoyar al presidente. Estamos en un momento decisivo. Hay muchos críticos diciendo que es una guerra opcional, que no deberíamos involucrarnos. Tonterías. Es una guerra por los hijos y los nietos de los estadounidenses. Y a mí eso no me supone ningún problema, ni debería suponérselo a nadie. Y si hay que pagar un precio por ello, pues que así sea. Vale, ¿qué es eso de esto es por nuestros nietos? A ver, primero no explicó eso en ningún momento de todo ese fragmento, pero lo usa como si fuera algo patriótico. No, más bien suena a la URSS, como si estuviéramos en la Guerra Fría. Esto es por nuestros nietos. ¿Qué se supone que significa eso? O sea, empecemos por ahí. Dijo que esto era por la riqueza de nuestros nietos. ¿Ves? Coló esa palabra casi al final, de forma disimulada. Bueno, nos habían dicho que Estados Unidos no depende de la energía del Golfo. Donald Trump nos repitió muchas veces, no nos preocupamos, no obtenemos petróleo del Golfo Pérsico. Así que están confundidos. Parece que no consiguen decidir cuál es la razón o la justificación real para ello. Y eso nos lleva de nuevo a la cuestión de la estrategia, Daniel. Porque si no puedes explicar claramente por qué estás allí, da igual que todo el mundo hable de los recursos militares. Tuvimos esa conversación durante años con Irak. El aumento de tropas, ¿recuerdas? Petraeus, el aumento. ¿Cuántos soldados deberíamos tener? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Ocupar y administrar Afganistán o Irak. Pero nunca hubo un debate.
Durante todos esos años, Daniel, casi nunca hubo un debate sobre por qué estábamos allí. Hardly ever debate about why we were there. Why were we there? That was the real conversation. ¿Por qué estábamos allí? Esa era la verdadera conversación que Estados Unidos hasta el día de hoy nunca ha tenido. No de una forma honesta, al menos. Los cortes de campaña de Donald Trump contra Jeb Bush, eso fue lo más cerca que estuvimos de tener una conversación nacional sobre el tema. Y con esto pasa lo mismo. Así que todo este discurso de los analistas, me encantaría tener un trabajo como el de Kellogg en Fox y que me pagaran, no sé, $1,000 por cada 5 minutos. O lo que sea que les paguen a esos tipos por soltar tonterías cada vez que aparecen en pantalla. Y claro, no son capaces de explicar por qué lo hacemos. ¿Qué es por las cuentas de ahorro de nuestros nietos? ¿Por tu plan de jubilación? ¿Cómo se supone que funciona eso? No funciona. Es un disparate total. No pueden dar una explicación. De verdad que no pueden. They can't come up with an explanation. They really can't. Más allá de una explicación, y ahora entraremos en eso con un poco más de detalle, veamos la precisión de lo que dijo. Primero, él afirmó que tenemos la capacidad militar, dijo, para mantener abierto el estrecho. Eso implicaría que ya estaba abierto y que se trataba de mantenerlo así. Ni siquiera dijo abrirlo. Y sin embargo, si miramos las pruebas, esto es de esta misma mañana, Lloyd's List, una publicación sobre comercio marítimo, informa que el tráfico marítimo no iraní prácticamente ha desaparecido. Y esto nos lleva a algo que últimamente me preocupa mucho, las mentiras que seguimos repitiendo una y otra vez. Empezando por el presidente Trump, que dice que el petróleo fluye, que el estrecho está abierto, que todo va perfectamente. El mando central, en su comunicado oficial, en su cuenta oficial de X, dijo que el estrecho está abierto. Que es un mito eso de que el estrecho está cerrado o de que los iraníes lo controlan, que lo controlamos nosotros. Pero de nuevo, ¿cuántos barcos que no sean iraníes están saliendo de allí? Prácticamente ninguno. Entonces, ¿con qué pruebas decimos que podemos mantenerlo abierto o siquiera abrirlo? Namna responde pramsats tanks of these y 40 noches de bambaros. Por si no podemos abrirse a Heath. ¿Y qué cameo? Well, yeah, just not forget who Bueno, sí, pero no olvidemos quién fue el que pidió desesperadamente el alto el fuego a principios de abril. ¿Fue el 8 de abril? No fue Irán. Teherán no estaba llamando a la puerta de Washington pidiendo un alto el fuego. Fueron Estados Unidos e Israel los que estaban pidiendo a Irán un alto el fuego, si la memoria no nos falla. Y luego vino el plan de 14 puntos, que después se transformó en un memorando de entendimiento. Y aquí estamos. Y Estados Unidos ha hecho absolutamente todo lo imaginable para destrozar su propio memorando, si eso siquiera es posible. Pero sí han hecho lo posible por socavar su propio acuerdo. Y ahora, de alguna manera, están renegando de eso y diciendo, bueno, el memorando de entendimiento está muerto, volvemos a los ataques militares. Y como dije, todo esto es puro teatro político. Al mismo tiempo, él envía una carta al Congreso diciendo, hagamos otros 60 días. Así que parece bastante evidente que estas tácticas ya son muy transparentes. No tienen realmente una posición fuerte desde el punto de vista estratégico. Así que siguen inventando toda esta mezcla tan ruidosa de distintas excusas. La semana que viene, probablemente Daniel Davis dirá algo como, Irán no puede permitirse tener un arma nuclear. Estarán con eso durante una semana y luego cambiarán a otra cosa. Pero parece que cambia cada, no sé, cada par de días o cada par de semanas. Y ese es el problema. Están desesperados por crear una justificación. Y quizá haya algo de lógica en la idea de agravar la crisis económica global desde el punto de vista de la Casa Blanca para luego poder intervenir con mano más dura e intentar aliviar el problema y salvar nuestra economía atacando con más fuerza a Irán. Solo estoy pensando en voz alta. Hay que ponerse en la mente de los llamados duros, como los llama J.D. Vance, pero me refiero a los de Washington. ¿Cuál es su estrategia aquí? No la veo. Es muy difícil ver una estrategia realmente coherente.
Bueno, puedo enseñarte las tácticas que están usando estos tipos. Y esto nos lleva a algo con lo que tengo un problema serio, y en un momento verás por qué. Me refiero a las declaraciones oficiales. Declaraciones oficiales de nuestros altos mandos militares que están completamente desconectadas de la realidad. Como sabes, en 2012 regresé de mi segunda, que en realidad fue mi cuarta misión de combate en total, la segunda en Afganistán, y hablé públicamente. Dije que nos estaban mintiendo, que nuestros altos mandos militares estaban mintiendo al pueblo estadounidense, diciéndonos que estábamos teniendo éxito cuando no era así. Y expliqué con todo detalle por qué. Eso fue en 2012. Y en aquel momento, si no me falla la memoria, la confianza que el público estadounidense tenía en el ejército como institución rondaba el 70%, algo así. Muy por encima de cualquier otra cosa. Ya sabes, los medios, el Congreso, la Casa Blanca, todo eso estaba por ahí, en torno al 20% o incluso menos, algunos en cifras de un solo dígito, y así sucesivamente. Pero el ejército estaba muy alto, lo cual para mí era un problema, porque eso significa que la gente cree mucho en ellos. Hoy está en torno al 58%. Así que ha bajado desde entonces, pero sigue siendo muy alto. Pero déjame enseñarte unas cosas del almirante Cooper que va a explicar aquí mismo por qué tenemos que seguir adelante. Las fuerzas estadounidenses siguen ejerciendo un poder de combate devastador contra el régimen iraní. Ya lo he dicho antes, pero merece la pena repetirlo. El poder de combate de Estados Unidos está aumentando, el de Irán está disminuyendo, y seguimos centrados en unos objetivos militares muy claros: eliminar la capacidad de Irán para proyectar poder contra los estadounidenses y contra sus vecinos. Cada día atacamos con fuerza los misiles balísticos y los drones iraníes. Hasta la fecha, hemos alcanzado más de 5.500 objetivos dentro de Irán, incluidos más de 60 barcos, utilizando distintos sistemas de armas de precisión. Ayer mismo lanzamos oleadas de ataques casi cada hora, desde diferentes lugares y direcciones, entrando en territorio iraní. También destruimos el último de los 4 buques de guerra de la clase Soleimani. Eso significa que toda una clase de barcos iraníes ha quedado fuera de combate. Yo describiría nuestros ataques como impredecibles, dinámicos y decisivos. Desde las primeras 24 horas de esta campaña, los ataques iraníes con misiles balísticos y drones han caído drásticamente. Y él dijo que allí cayó en picado. Mira, ellos se están debilitando y nosotros nos estamos fortaleciendo. Entonces, ¿por qué fuimos a un alto el fuego, almirante? Y quieres usar esa estadística, eso de que, oye, en las primeras 24 horas cayó en picado. Mira, el secretario de Guerra Hegseth dijo que en los primeros 3 o 4 días, creo que fue al 5.º día o algo así, básicamente había una especie de punto muerto. Porque si lanzábamos un ataque contra Irán, toda esa gente no iba a esperar órdenes ni mandos, y se produciría un ataque masivo desde todas partes. Fue una cantidad enorme la que salió, y luego empezaron con un ritmo de fuego constante. Bueno, queremos que parezca que hicimos algo para reducirlo. Y ahora, meses después, intentamos llevarnos algo de mérito por eso. Pero dime una cosa, si nuestras capacidades se están fortaleciendo y las suyas se están debilitando, ¿por qué acordamos un alto el fuego en ese momento? ¿Y por qué no podemos simplemente abrir el estrecho ahora mismo y recuperar el control? ¿Por qué, hasta el día de hoy, no lo hemos recuperado? Si eso es verdad. Porque por una razón muy simple, Daniel, Estados Unidos ya no es una superpotencia en el Golfo Pérsico. Siento ser yo quien os lo diga, pero básicamente lo habéis abandonado. Habéis dejado muchas de vuestras bases, y vuestra presencia militar es solo una fracción de lo que era antes. Solo por eso Estados Unidos está en una posición increíblemente débil en la región. Así que, incluso si lo que dice el señor Cooper es cierto,
incluso si todo ese desgaste está ocurriendo, e incluso si Estados Unidos presume de cifras impresionantes sobre la gente que ha matado, los barcos que ha destruido o la infraestructura que ha arrasado en Irán, ¿dónde estaremos dentro de un año? ¿Va a rendirse Irán en Navidad o después de las elecciones de mitad de mandato? ¿Dónde estaremos dentro de 12 meses? ¿Va a estar Estados Unidos en una posición más fuerte o más débil en la región dentro de, digamos, 12 meses? Solo puedo mirar los hechos, Daniel. Y lo que se ve claramente es que Estados Unidos está cada vez más débil en la región, y dentro de un año lo estará aún más. Son cambios tectónicos irreversibles en la geopolítica y en la proyección de poder en la zona. Y nada va a revertir eso. No vas a recolonizar la región. Eso no va a pasar. A partir de ahora, todo le va a salir más caro a Estados Unidos. El coste de proyectar poder en Asia Occidental ha aumentado justo en un momento en que el país está cada vez más endeudado y es menos capaz de gestionar esto, junto con todas las demás aventuras y operaciones de saqueo que esta administración, o la de Trump, o la que venga después, están planeando llevar a cabo en América Latina. Así que todo eso está muy bien, es un vídeo de lo más espectacular, muy impresionante, me encantan las grabaciones y las cámaras de los F-35, pero eso os va a poner en una mejor posición dentro de 6, 12 o 18 meses. ¿Qué vais a hacer dentro de 3 años? ¿Seguiréis intentando jugar a este mismo juego dentro de 3 años? Daniel, la opción más económica es un acuerdo negociado y que Estados Unidos básicamente se retire de esto, que deje de insistir en esa cartera táctica absurda que están siguiendo. Esa es la única posición económicamente sensata para Estados Unidos. De lo contrario, solo habrá más pérdidas, más costes, y lo único que conseguirán es envalentonar a la región, haciéndola cada vez más antiestadounidense y más anti-israelí. Eso es lo que va a pasar. Y quiero seguir por ese camino. Me alegra que lo hayas mencionado, porque anoche pasó algo que me pareció especialmente grave. De hecho, a eso de las 11:30, hice un programa corto después de descubrir algo que, en mi opinión, está directamente relacionado con este tema del que hablas, ese que está dañando nuestra reputación. Cuando decimos cosas que son claramente falsas y la gente puede ver con sus propios ojos que no son verdad, eso por sí solo reduce la credibilidad de todo lo demás que decimos. Pero cuando además ven cosas como esta, publicadas por el CENTCOM en sus cuentas oficiales de X ayer, creo que la situación empeora todavía más. Para empezar, esto ocurrió sobre las 4:30 de la tarde. Dijimos que Estados Unidos había inutilizado un buque que no cumplía las normas en el Golfo Arábigo. Y dijimos que el Belama, con bandera de Cracovia, un barco comercial que navegaba por aguas internacionales hacia la isla de Karg, había ignorado varias advertencias mientras intentaba violar el bloqueo estadounidense. Una aeronave de Estados Unidos inutilizó el buque tras disparar un misil Hellfire contra la chimenea del barco. Ahora bien, si miras el mapa de la región, la isla de Karg y el Golfo Arábigo ni siquiera están donde se encuentra nuestro bloqueo. Así que nadie estaba intentando romperlo. Simplemente navegaban por aguas internacionales rumbo a su propio puerto. Y por alguna razón, decidimos atacar un buque comercial que no estaba bloqueado. 5 horas después, ese mismo mando central publica esto y dice que las fuerzas estadounidenses atacaron centros de mando iraníes, sitios de defensa aérea, capacidades de misiles y drones y estaciones de vigilancia costera, para reducir aún más la capacidad de Irán de amenazar a tripulaciones inocentes y a buques comerciales que transitan por el estrecho. Así que, por un lado, presumimos y afirmamos abiertamente que atacamos un barco civil que no intentaba romper ningún bloqueo, simplemente navegaba por sus propias aguas, no por el bloqueo, y lo atacamos. Y luego, unas horas más tarde, decimos que atacamos a Irán porque estaban amenazando a buques civiles, exactamente lo mismo que hicimos nosotros, salvo que en su caso, los barcos estaban cruzando, rompiendo su bloqueo en el corredor sur de las aguas de Omán.
Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Cuando tenemos declaraciones tan radicales, drásticas, están dictando sin tolerar solo por unas horas. Well, the world is certainly the Iranian. Bueno, el mundo, desde luego, los iraníes no van a tomarse en serio a Estados Unidos por lo que diga, y no deberían hacerlo. Y ya lo han dicho, de forma oficial y pública. Pero si hablamos del resto del mundo, cualquier país que respete la ley y siga la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar o el derecho internacional, va a mirar eso y darse cuenta de que en realidad no, que Estados Unidos es un actor muy arriesgado. Están atacando barcos comerciales. Estados Unidos no tiene derecho a controlar el tráfico en el estrecho de Hormuz, ni a imponer un bloqueo en los océanos adyacentes. Simplemente no lo tiene. Y desde el punto de vista legal, sí, legalmente hablando, Irán y Omán, bueno, entre ellos no hay espacio para aguas internacionales, no hay margen entre las aguas territoriales de esos dos países. Así que Irán, después de haber sido atacado por Estados Unidos e Israel, está completamente en su derecho, según el derecho internacional, de administrar ese estrecho como considere oportuno, porque están en guerra. Bien, Estados Unidos ha declarado la guerra a Irán, e Irán ha sido atacado por Israel y por Estados Unidos, así que gestionarán el estrecho como quieran, y están en su derecho de hacerlo. No puedes atacar a un país, iniciar una guerra y luego quejarte de las consecuencias y de las repercusiones de tus propias acciones. Pero eso es exactamente lo que está intentando hacer Estados Unidos. Es absolutamente ridículo. Y muchos países están mirando ahora a Washington y pensando, habéis perdido completamente el rumbo en todo esto. Y bueno, veo al vicepresidente en el programa de Joe Rogan, y la verdad es que da pena que su principal preocupación sea claramente hacer campaña para 2028, en lugar de ocuparse de fondo de este asunto. Porque lo que buscamos son personas que realmente se impliquen en los temas reales. El presidente no se está implicando en los temas. El presidente está en su propio mundo, diciendo las cosas más absurdas y disparatadas en Truth Social, hablando de un impuesto global del 20% sobre toda la actividad comercial en el Golfo Pérsico. O sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde está J.D. Vance? En lugar de aportar algo de sensatez a la situación, se inventa historias sobre lo que está ocurriendo, como el memorando de entendimiento y las negociaciones. Entonces, ¿de dónde viene el liderazgo? Hemos perdido al vicepresidente. Hemos perdido al presidente. Adelante. Go ahead. Lo que puedo decirte es que según otro funcionario del gobierno de la Casa Blanca, Stephen Miller, él quiere darle su propio enfoque a todo esto. Y si la idea fuera que Estados Unidos buscara realmente un acuerdo negociado, que intentara encontrar una forma de poner fin al conflicto, abrir el estrecho de Hormuz para que vuelva a fluir el petróleo, y eso ayude a la economía global, y por tanto a la economía estadounidense. Si ese fuera de verdad nuestro objetivo, entonces estaríamos diciendo cosas en esa línea, tratando de suavizar las tensiones y diciendo, hablemos de esto, tengamos una conversación, volvamos a implicarnos con el párrafo 5. ¿Qué significa exactamente? ¿Tenemos algún comentario? Eso es lo que haríamos si ese fuera nuestro interés. En cambio, esto es lo que Stephen Miller dice que es nuestro interés. Hay sectores en el país, dentro del gobierno, que están desesperados por llegar a un acuerdo con Estados Unidos, y nosotros firmamos un acuerdo que los iraníes violaron. Atacaron barcos comerciales en el estrecho, y el presidente Trump lo dejó muy claro. No se desafía a Estados Unidos, no se viola un acuerdo con Estados Unidos, no se rompe la palabra dada al presidente Trump ni a América. Y si atacas la versión en encuentro de este acuerdo, yo no hay twin. And you will pay a hellish price. Vale, así que, evidentemente, atacamos barcos civiles. Eso ya lo hemos señalado. Según el memorando de entendimiento, teníamos que levantar las sanciones energéticas a Irán. Lo hicimos durante un tiempo,
luego las volvimos a imponer y además añadimos algunas nuevas. Se suponía que debíamos liberar los fondos congelados. No lo hicimos. También teníamos que crear una cuenta para un fondo de reconstrucción de $300 mil millones. Tampoco lo hicimos. Pero, por lo demás, lo hicimos todo. Bueno, en realidad no hicimos nada. ¿Qué opinas de eso? You left one out, Daniel. Didn't you hear the latest? Te has dejado una, Daniel, ¿no has oído la última? Dijeron que no va a haber un impuesto del 20% porque los árabes del Golfo van a invertir 2 o 3 billones, quién sabe, en la economía estadounidense. Esa la escuché. ¿Te acuerdas? Hace 18 meses, en el viaje a Qatar, cuando las mujeres giraban el pelo en el aire, Donald Trump declaró la victoria y dijo que toda esa inversión directa iba a llegar para reactivar la economía de Estados Unidos, que es la más caliente del planeta. Sí que va caliente, Daniel, pero por el lado de la inflación. Pero bueno, eso es otra conversación. Ese es el plan de respaldo. Es solo una de esas. That's the fallback position. It's just one of these. They're now into the recycling phase. Ahora están en la fase de reciclar sus propias excusas y argumentos. Así que eso de que los árabes nos van a rescatar con inversiones no va a pasar, te lo digo ya. No van a estar tirando dinero a la economía estadounidense. Lo van a invertir en mercados emergentes, donde realmente obtienen rentabilidad, pero no en Estados Unidos. Los grandes gurús de la inversión en Estados Unidos están diciendo que no se invierta ahora en la economía norteamericana. Están recomendando invertir en mercados emergentes. Así que bueno, de algo estoy seguro. Los saudíes y los países del Golfo son muy inteligentes a la hora de decidir dónde ponen su dinero, y te aseguro que no va a ser en Estados Unidos. Desde luego, no en esas cifras aquí. Pero hay otra cosa que dijo Miller, y que enlaza con algo que tú mencionabas hace un momento, que no parece que tengamos ningún interés en negociar, ni en nada parecido. Miller, en el fragmento que acabamos de mostrar, básicamente decía que lo que buscamos es una rendición. Ya sé que antes firmamos un memorando de entendimiento, pero ahora, en realidad, no queremos hacer eso. Lo que queremos es que hagáis lo que os decimos, aunque nosotros no cumplamos nada de lo que exigimos. ¿Y a quién le importa eso? Queremos que hagáis lo que os decimos. Y si no lo hacéis, él siguió hablando y dijo lo siguiente. De una forma u otra, ya sea mediante bombardeos, mediante el bloqueo, mediante el estrangulamiento económico o mediante la presión internacional, una o todas esas cosas, de una manera u otra, este país, este régimen, acabará viéndose obligado a cambiar su forma de actuar. Va a ocurrir, son, y el presidente Trump tiene que tener la fortaleza necesaria para llevarlo hasta el final. Vale, otra vez, puedo preguntar, ¿por qué firmamos el memorando de entendimiento en primer lugar? ¿Por qué hicimos el alto el fuego en abril antes? Si es así, entonces deberíamos haber seguido por ahí. Ahora, no sé si ya hemos pasado por ese acuerdo en el punto en el que estamos. Vamos a reorganizarnos, recargar energías o lo que sea, y luego volveremos y quizá de eso se trate todo esto. No lo sé. Pero no hay ni rastro de diplomacia en su tono. Es simplemente, o haces lo que decimos o te destruimos. Pero me intarte, Parik, debes tener éxito en eso. No lo sé. No tengo mucha confianza en que eso vaya a pasar porque, para empezar, ¿cuáles son las credenciales de Stephen Miller para hablar de temas delicados de política exterior? Quiero decir, ni siquiera tiene un título en derecho. Fue el director de America First Legal, lo cual es curioso, pero bueno, es prácticamente jefe de gabinete o subjefe de gabinete en la Casa Blanca. No sabe de lo que habla. Así que lo que hace es presentar una especie de caricatura al estilo Disney, tipo Aladdin, de Irán, de sus políticos, de su sociedad, de su gobierno, completamente alejada de la realidad. Y ahí está, en la televisión nacional, y claro, la base de Trump y el espectador medio de Fox News se lo van a creer encantados. Por cierto, creo que se parece más a Jafar que a Aladdin. Pero bueno, sigue.
Alad Jafar, yeah, or that type of, the Mad Mullah, Aladdin, Jafar, whatever, sí. yeah. But O ese Miller tipo de is- personaje, ya sabes, el mula loco o el genio o lo que sea. all due respect in- Sí. in that sense. He's in a- Pero he's bueno, in his own- Miller está en una categoría aparte, hay que reconocerle eso, con todo el respeto. The rhetoric Va por and su all propio this stuff, camino. it's Pero mira, la retórica y todo esto suena un poco desesperado. Hay mucha desesperación. J.D. Vance, cuando hizo la entrevista con Rogan, sé que ya lo habéis comentado hasta la saciedad, pero me pareció interesante. Lo que más me llamó la atención fue que el vicepresidente, ojo, que se considera el heredero natural de la Casa Blanca con 41 años ahora mismo, pero pensando en 2028, dijo que Irán está dividido entre los locos y los duros, y que hay una especie de batalla épica imaginaria dentro de Irán, entre los fanáticos religiosos que creen en el regreso del duodécimo imán y los pragmáticos. And then the pragmatists. So the hardliners and the pragmatists. Así que, los duros y los pragmáticos. Y parece que hay una especie de gran enfrentamiento ahí. Es simplemente esa imagen que se da de Irán. Y por cierto, todo el mundo en el gobierno, en cualquier puesto de negociación, es musulmán chií practicante. Así que no hay ninguna diferencia real entre todas esas supuestas facciones enfrentadas en Irán. Eso es lo primero. Pero el hecho de que J.D. Vance intentara presentar a los persas, siempre dice los persas, de nuevo, es esa caricatura de Irán al estilo de Aladdin, como de Disney. El país se llama República Islámica de Irán, no Persia. Pero en fin, eso te muestra un poco dónde están. Están realmente desesperados. It kind of shows you where they're at. They're really desperate, and they're trying to throw out. Y están intentando lanzar bastantes distracciones. No paran de cambiar de tema. Van de un lado a otro. Vance va de un lado a otro. Trump también va de un lado a otro. Además, Vance está cubriendo a Trump, porque no puede mostrarse desleal ya que no quiere ser atacado públicamente antes del momento oportuno. Es en el que acabará traicionando a Trump. Y eso pasará más o menos en 2027, cuando miren las encuestas y se den cuenta de que si Vance no es el Tren MAGA, se hundirá con el legado de Trump. Así que, llegado ese momento, tendrá que traicionarlo. En fin, esto es política. Throw Trump under the bus. Listen, it's politics. No surprise there. That's going to happen. No es ninguna sorpresa. Eso va a pasar. Pero tenemos una crisis real, auténtica, Daniel, en política exterior, en lo geopolítico y también en lo económico para Estados Unidos. Es de hecho una crisis existencial, una amenaza potencial para el país, si pensamos en la inestabilidad que conlleva la trayectoria actual de las políticas. Y claro, no hay nadie capaz de ir más allá de todo esto y mostrar un liderazgo real o carácter dentro de la estructura actual de la administración Trump. Así que es realmente complicado. Buscamos a alguien que pueda hacerlo, pero entre Rubio, Vance, Trump y Miller, esto no tiene salida. Esto es un auténtico circo. Se equivocaron. Estaban en el camino equivocado desde el principio. Y no ha habido ningún mea culpa. En lugar de eso, básicamente se están cubriendo unos a otros y luego sueltan discursos sobre que Irán no puede dar armas nucleares y todo eso. Ese será el tema de la semana que viene o algo así. Pero la verdad no inspira mucha confianza. Y si miras las declaraciones de los iraníes y también las de los rusos, incluso los estados árabes del Golfo suenan mucho más sensatos, equilibrados, con los pies en la tierra y pragmáticos que Washington en este momento. Esto no pinta bien. Déjame hacerte una última pregunta. Viste a Keith Kellogg, al almirante Cooper, acabas de ver a Stephen Miller, todos golpeando la mesa, diciendo que vamos a ganar, que ellos o se rendirán o caerán y que lo conseguiremos, sea como sea, incluso por medios militares. Pero nosotros entrevistamos y hablamos con Suleiman Ahmed, que vive en el Reino Unido y que también estuvo allí, sobre el terreno, durante gran parte de esa ceremonia fúnebre. Y dijo algo que me llamó mucho la atención. Me pregunto si tú viste algo parecido en tus viajes durante ese mismo periodo. Él contó que muchas de las personas con las que habló, en todos los lugares por los que pudo pasar, decían que aunque perdieran hasta la mitad de su población, nunca aceptarían una situación como la que describías hace un momento, en la que más adelante volveríais y los atacaríais otra vez con otra guerra.
Dicen no, queremos seguir aquí pase lo que pase, y asumiremos el sufrimiento que haga falta, incluso si eso significa que mueran millones de personas, con tal de que al final tengamos algo de paz, porque hemos derrotado a nuestros oponentes. Así que mi pregunta para ti es, cuando Miller, Kellogg, J.D. Vance y al final el propio Trump dicen básicamente que van a usar nuestro gran ejército para presionar al lado ucraniano, al lado iraní y conseguir que hagan lo que queremos, ¿permitirá a la gente que su gobierno llegue siquiera a un acuerdo de ese tipo? ¿Tú qué opinas? No, and No, y no creo que vayan a hacer ninguna concesión a Estados Unidos. Lo han dicho públicamente y de forma muy clara. Eso no va a pasar. Llevan 47 años bajo sanciones, con asesinatos selectivos, operaciones encubiertas, ataques a su moneda, a su economía real. ¿De verdad crees que después de casi 50 años van a rendirse justo ahora cuando tienen la ventaja geopolítica frente a Estados Unidos? Mira, Daniel, la jugada de judo que Irán ha hecho desde el 28 de febrero es asombrosa por cualquier medida histórica o análisis geopolítico. Han conseguido algo increíble. No están al mismo nivel militar que Estados Unidos, ni que Israel, ni que Turquía, ni que ningún otro país de la región. Entonces, ¿cómo han conseguido darle la vuelta a la situación frente a fuerzas políticas y económicas convencionales que claramente son mucho más poderosas? Pues lo han hecho, y lo han hecho con muchísimo cuidado y con una estrategia muy, muy calculada. ¿De verdad crees que después de todo eso van a someterse a la voluntad de Stephen Miller, por muy alterado o exaltado que se ponga cuando lanza esas proclamas? La respuesta es un rotundo no. Y no solo eso, la disposición religiosa de Irán, su fe, les impulsa, y esto es algo que probablemente muchos estadounidenses no entienden, o se han vuelto tan cínicos que ya no creen que nadie pueda tener principios tan profundamente arraigados, les impulsa a adoptar las posturas morales que están tomando frente a los opresores y los abusones, básicamente. Eso incluye defender a los libaneses, a los palestinos, a los venezolanos, a los cubanos o a quien sea. Eso está literalmente, bueno, no con esas palabras exactas, pero prácticamente consagrado en su constitución, más o menos. Ese es el elemento religioso de Irán. En el centro de toda su economía política está construido sobre eso. No es una separación entre iglesia y Estado añadida como un complemento. Por eso es muy importante que la gente entienda que están dispuestos a llegar hasta el final. Están dispuestos a hacer grandes sacrificios personales, familiares y nacionales. Esa es la realidad. Y por eso han sobrevivido tanto tiempo bajo las sanciones más duras, bajo los ataques económicos más devastadores e incluso bajo ataques militares de Estados Unidos. No solo se han mantenido en pie, Daniel, sino que han conseguido darle la vuelta a la situación. No hay ninguna posibilidad de que vayan a rendirse o a izar la bandera blanca. Eso no va a pasar. Es una idea delirante de gente en Estados Unidos que ha perdido completamente el rumbo. Están totalmente desconectados. Han estado leyendo propaganda israelí y escuchando a personas como Stephen Miller y a todos esos otros representantes de Israel que están por todas partes en el gobierno y en los medios estadounidenses. Así que tienen una visión completamente distorsionada de la realidad cuando se trata de la región, de Asia Occidental y por supuesto especialmente de Irán. Son la población más demonizada y deshumanizada de la historia del planeta en términos de propaganda. Todo lo que te cuentan es justo lo contrario. Quizá los rusos. Puede que sí. Mira, el caso es que, bueno, puedes darle vueltas al asunto todo lo que quieras. Puedes fingir lo que quieras, pero lo que no puedes hacer. No puedes imprimir petróleo, ni producir petróleo y gas natural, y todo eso, de la nada. Y si no puedes sacarlo del Golfo Pérsico, en algún momento tu gasto va a caer como una piedra sobre tu pie, y vamos a tener un problema. Y creo que hacia ahí vamos, porque el panorama que acabas de describir
no vamos a poder llegar ahí. No vamos a poder salir de esto solo hablando con alguien que está decidido a mantenerse firme. En fin, habrá que esperar y ver cómo evoluciona. Así están las cosas ahora mismo. Y, solo como recordatorio, 21centurywire.com con Patrick Henningsen, por supuesto, su programa Sunday Wire. Siempre un gran programa para ver. Recomendamos a la gente que siga echándole un vistazo. Pero gracias por acompañarnos hoy. De verdad lo apreciamos. Gracias, saludo, Daniel Davis. Y también os agradecemos a vosotros. Y para que lo sepáis, dentro de unos 5 minutos estará con nosotros Larry the Sir Johnson, exanalista de la CIA, que siempre tiene cosas muy interesantes que contar. Va a hablar un poco de lo que está pasando aquí en Oriente Medio, pero sobre todo de lo que ocurre en la guerra entre Rusia y Ucrania, porque no podemos olvidarnos de eso. Hay muchísimo en juego allí, en algunos aspectos incluso más que en Oriente Medio. Larry Johnson os lo contará en unos 5 minutos, aquí en el programa Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque no nos gusta machacaros con anuncios. A mí no me gustan. Así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y compartid esto con alguien que os importe.